Bienvenidos a este análisis financiero institucional. Hoy nos metemos de lleno a desglosar el reporte del tercer trimestre fiscal de 2026 de Analog Devices, ticker ADI. Miren, acá el objetivo es clarísimo, 100% objetividad, sin dar vueltas. Vamos a ir directo a la contabilidad pura, a los números duros de su formulario 10Q, para evaluar la salud real de la empresa. Veamos rápido nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, el contexto del mercado. Segundo, una radiografía financiera completa. Tercero, la estructura de capital. Cuarto, los puntos críticos. Y quinto, nuestro veredicto final. Arranquemos. 1. Contexto del mercado para este tercer trimestre de 2026. Bueno, fíjense acá porque tenemos el primer dato fuerte. ADI metió un salto enorme, un 40% arriba en sus ingresos interanuales, tocando los 4.021 millones de dólares. Pero ojo con este contraste que es clave. A pesar de estos números, que la verdad son tremendos, hoy la acción se mantuvo casi sin cambios en los mercados. Esta disonancia, digamos, nos obliga a mirar un poco más bajo el capó para entender qué es lo que está viendo realmente el dinero institucional. 2. Radiografía financiera. Analicemos a fondo los resultados. Observemos cómo se compone la facturación. El sector industrial es el peso pesado indiscutible acá, llevándose un 49% de la torta, y el automotriz lo sigue con un 25%. Pero a ver, el protagonista silencioso de este trimestre es comunicaciones, con un 16%. ¿Por qué? Porque metió un aumento interanual brutal del 84%. Y esto está traccionado estrictamente por toda esta fiebre de inversión en infraestructura para centros de datos e inteligencia artificial. Pasemos a la rentabilidad, porque esta tabla es la llave del trimestre. Fíjense cómo el margen bruto saltó del 62,1 al 67,3%. Estamos hablando de una expansión bestial, literal 520 puntos básicos de mejora interanual. Y claro, esta pura eficiencia operativa disparó el ingreso neto un 158%, lo que a su vez hizo que el beneficio por acción diluido volara un 163%. Una locura. Y todo este crecimiento contable se traduce en lo que importa, caja dura. Generaron 3.840 millones de dólares de flujo de caja operativo en 9 meses. Es un montón. Y con esto bancan retornos súper agresivos para los accionistas. Fíjense, 535 millones en dividendos y más de 1.100 millones de dólares en recompras de acciones tan solo este trimestre. Che, si este nivel de desglose así, directo, objetivo y sin humo les está aportando valor, dejen un me gusta y suscríbanse. La verdad que es la mejor manera de apoyar este tipo de explainer. Sigamos. 3. Estructura de capital. Vamos al balance general. Cuando miramos el balance, nos encontramos con un contraste fuertísimo. Por un lado, tenés una excelente liquidez inmediata con 2.300 millones de dólares en caja y equivalentes. ¡Excelente! Pero en el otro plato de la balanza hay un yunque. Hablamos de 9.200 millones de dólares en deuda total. Es una posición sumamente apalancada. Básicamente, les exige mantener esa máquina de flujo de caja operativo encendida sí o sí para que esto sea sostenible en el tiempo. Ahora, un evento contable importantísimo de este trimestre fue la asignación de capital para crecimiento inorgánico. En julio de 2026, ADI cerró la compra de Empower Semiconductor por unos 1.500 millones de dólares, buscando reforzar su cartera de tecnología de energía. En los libros, esta jugada añadió 1.000 millones de dólares exactos a la cuenta de plusvalía, o el famoso goodwill, en el balance general. Este es un activo intangible enorme que, sin dudas, vamos a tener que monitorear de cerca por posibles deterioros a futuro. 4. Puntos críticos. Hablemos de los riesgos y amenazas reales. Bueno, vamos a esos datos duros que las empresas generalmente no te ponen en negrita. Primero, los gastos operativos se dispararon. Investigación y desarrollo subió un 17%, llegando a 533 millones. Y los gastos administrativos treparon un 22% hasta los 397 millones, muy presionados por compensaciones variables y costos de transacciones. Segundo punto crítico, hay una disputa bastante pesada con el ente recaudador de Estados Unidos, el IRS. Les metieron una evaluación por 267 millones de dólares por un tema de precios de transferencia de los años 2018
2018 y 2019. ADI la rechaza, obvio, pero el riesgo fiscal está ahí latente. Tercero, y ojo con esto, sufrieron una brecha de ciberseguridad en junio de 2026 donde hubo exfiltración de datos. Ellos declaran que no hay impacto material hasta ahora, pero bueno, la investigación sigue abierta. Y para cerrar esta parte, registraron un deterioro de activos por $15.6 millones relacionado con una propiedad alquilada en San José. Son cifras y son hechos que marcan una clara erosión en los márgenes del negocio. 5. Veredicto final. Nuestra conclusión del balance. Antes que nada, la aclaración obligatoria de siempre. Este análisis es 100% educativo e informativo sobre la información contable presentada y bajo ningún punto de vista constituye una recomendación de compra o venta de valores mobiliarios. En base a los datos, nuestro veredicto final para este balance es favorable. ¿Por qué? Porque el crecimiento estelar que traen, impulsado por todo el tema de la IA y esa expansión bestial de los márgenes que vimos, logran compensar el salto en los gastos operativos y los frentes que tienen abiertos a nivel fiscal y cibernético. Además, el guidance, las perspectivas que compartió el management, mantienen un tono súper optimista. Ellos proyectan que la demanda estructural va a sostener este ritmo de facturación. Y por ahora, esta tremenda generación de caja blinda la inmensa estructura de deuda que cargan. Así que la gran pregunta que nos queda resonando para los próximos meses es, ¿logrará ADI digerir toda esta deuda y las adquisiciones antes de que se enfríe el boom de la infraestructura de IA o este apalancamiento terminará siendo su talón de Aquiles? Me encantaría leer qué piensan, dejen su opinión ahí en los comentarios. Y si valoran esta información rigurosa, objetiva y sin sesgos, no se olviden de dejar un me gusta, suscribirse activando la campanita y compartir este explainer con otros inversores o instituciones a las que les sirva. Nos vemos en el próximo análisis.